Buenas tardes para todos los compañeros de todos los países, para la gente de acá de Uruguay. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Uruguaya de Emergencia y personalmente al doctor Glauco Rodríguez, con el cual nos conocemos desde hace bastantes años. Él fue parte de esta capacitación que hacemos desde hace unos 12, casi 13 años en las Fuerzas Armadas. Que en realidad se puede sonar como algo muy militar el tema de la capacitación en las Fuerzas Armadas, pero le voy a explicar un poco de qué se trata. Y es un convenio con Facultad de Medicina y con ACE, con eh, lo que es la salud pública en Uruguay para quienes nos miran de otros países. Bueno, voy a empezar. Esto más bien como una introducción a algo que es un curso que hacemos en Uruguay para capacitación en trauma. Vamos a desarrollar un poquito de qué es lo que hacemos, y la idea de esto es captar gente para que pueda capacitarse en nuestros cursos. En Uruguay desde hace ya varios años existen lo que se llaman unidades docentes asistenciales, UDAS, donde los médicos capacitan al personal sanitario, en el caso nuestro, médicos, enfermeros, licenciados en enfermería. En su momento se dio capacitación también para lo que es un primer respondedor, o sea, gente que no tenga nada que ver con la salud, e inclusive también a gente que tiene que ver con la salud, porque es un chofer de una ambulancia, y no necesariamente tiene por qué ser un enfermero, dependiendo de dónde trabaje. Y la idea es que sea un equipo que sepa justamente eso, hablar algo que es un idioma que le decimos trauma. Este es el logo de nuestra unidad docente. Y vamos a ver un poquito qué es la medicina operacional, porque la medicina operacional no es solo la medicina militar es una rama de la medicina operacional. Esa es la definición que podemos ver en varios lugares, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de medicina operacional cuando estamos en situaciones en donde, ya lo vimos en los colegas que hablaron de México y otros colegas anteriores, donde los recursos no son los necesarios para la situación que se nos presenta. Son escasos. Y además, la seguridad es algo primordial. ¿Ah? Es algo que hay que tener muy relevante y no ser una víctima más en esa situación. Entonces, en esas situaciones, que ahora vamos a plantear algunas, tenemos que hacer una buena medicina. ¿Y de qué se trata hacer una buena medicina? No quiere decir que por tener pocos recursos no se pueda hacer una medicina adecuada. La idea de esta unidad docente, que ya tiene por cumplir 13 años en Uruguay, es formar a toda esa gente que hablamos para lo que son estas situaciones. Nuestro país tiene no los desastres, hablamos de desastres por la definición del trauma de lo que es un desastre, es una situación en la que los medios para la situación no son los suficientes. Ahí es cuando hablamos de desastre. Decía que el territorio del Uruguay no es que tenga tsunamis ni terremotos, pero sí se dan situaciones eh, climáticas, y cada vez las estamos viendo más, donde hay grandes vientos, donde hay poblaciones que se ven afectadas, y los medios sanitarios no son lo suficientes para poder contener una situación de ese tipo. Lo hemos vivido en los últimos años. Hubo un evento en los últimos años en Dolores, donde justamente un viento fuerte, ahí están las imágenes, afectaron una ciudad, y donde se precisaron medios de otros lugares para ir a socorrer. Y vamos a ver qué pasa cuando aparecen esas situaciones y cuando gente de otro lugar tiene que ir a apoyar a esa población, porque los medios sanitarios que hay en el lugar no son lo suficientes. Otras situaciones que siempre las planteamos en nuestros cursos es qué pasa si tenemos
algo como vemos arriba a la izquierda, donde podemos tener varios politraumatizados, algunos politraumatizados graves, eh, y que no se den en medio de una ciudad. Un siniestro vehicular de este tipo, de un impacto frontal entre dos ómnibus, por ejemplo, esto se ve en el medio de la ruta donde la primera ambulancia puede llegar a la media hora y la segunda, tercera y cuarta capaz que en las siguientes 2 horas. Y capaz que precisamos tener 20 ambulancias para la cantidad de víctimas que tenemos. O la situación que se puede dar en cualquier ciudad del mundo donde haya un aeropuerto y el evento más crítico en el vuelo no es que un avión explote en el aire porque ahí no quedaría nadie, sino que pase lo que vemos en la foto de abajo, que haya un impacto, un despiste a 200, 300 kilómetros por hora y ese avión que vemos no tome fuego y queme a toda la tripulación, todos los pasajeros también, es que haya muchos politraumatizados graves. Y preguntarnos siempre si estamos preparados para eso con el sistema de salud que tenemos en cada ciudad o en cada país. Imagínense que precisáramos trasladar a puertas de emergencia a 80, 90, 100, 150 politraumatizados. ¿Tenemos las ambulancias para eso? Tenemos las puertas de emergencia para eso. ¿Cuántos politraumatizados graves puede soportar cada puerta de emergencia de un hospital de nivel secundario o terciario en Uruguay? Si nos ponemos a pensar, 1 o 2 por puerta de emergencia. Estamos hablando de hospitales muy grandes como el Hospital de Clínicas, como el Pasteur, como el Maciel, o cualquier puerta de emergencia de cualquier institución grande como la Asociación Española, como el SMI, como la Médica Uruguaya. Entonces tenemos que empezar a hacer otras cosas, como tener sistemas, como bien decía la colega de México, a tener protocolos de actuación en cada una de nuestras puertas. Este señor que ven en la foto, que ya lo conocerán, quienes les gusta el trauma y quienes les gusta la emergencia, fue el médico de Napoleón, la rey, al cual, como se ve ahí en el texto, en su testamento le deja una gran suma de dinero que si le trasladamos a lo que sería plata hoy, sería una millonada de dólares. Este hombre lo que generó, y tiene mucho que ver con la medicina militar, es que en los campos de batalla en aquella época, que eran situaciones cuerpo a cuerpo, quedaban heridos en el campo de batalla, los cuales este señor se dio cuenta que tenía que tener un sistema de clasificación de heridos, y de ahí nace lo que hoy conocemos como triage. ¿Qué genera que alguien se ocupe de la parte sanitaria de un ejército? Aumenta la moral de ese ejército. Aumenta, cuando alguien va a la guerra, tiene que tener segura la comida, tiene que tener seguro un lugar para descansar y tiene que tener seguro de que si se ve afectado por una bala, por algo que afecte su cuerpo, va a tener atención. Y es lo que hacía la diferencia con los ejércitos de Napoleón. Él se dio cuenta de que varios de sus heridos que tenían heridas leves, a los pocos días, si recibían atención, podían estar de vuelta en el campo de batalla. Eso dio a los ejércitos de Napoleón una alta moral de saber que estaban protegidos y además de que rápidamente podía restablecer a varios de sus heridos, no dejándolos tirados como pasaba con los demás ejércitos, que pudieran volver a combatir. De acá nace lo que es en parte la medicina militar, pero que a su vez se traslada a lo que es el ámbito civil. Clasificación de heridos, cuando estamos en un siniestro con víctimas múltiples o víctimas masivas, hay una diferencia entre uno y otro, eso lo explicamos bien en nuestros cursos. Tiene que haber una sistematización, saber qué hacer, no es simplemente ir y atender y que cada uno que llegue repita lo que sabe de trauma. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Como decíamos, la medicina militar es tan solo una rama de la medicina operacional. Hablamos de medicina operacional, por ejemplo, no necesariamente lo militar
puede ser en situaciones de rescates, gente que hace montañismo, en situaciones como vimos civiles que puede estar afectando a una población por eventos climáticos, terremotos, eh, vientos, huracanes, y para eso tenemos que capacitar. ¿A qué nos dedicamos quienes hacemos medicina operacional o instruimos en medicina operacional? A atender víctimas, más que nada, en estas situaciones con eventos donde los recursos no son los adecuados. Para eso hay que organizarse, organizar los métodos y los sistemas. Tenemos instructores con los cuales difundimos el conocimiento. Esos instructores, en el caso de quien les habla, yo empecé como practicante de medicina arriba de un barco, entonces en Uruguay, por lo menos quienes empezamos a hacer, nos graduamos y empezamos a hacer medicina, lo hacemos en el prehospitalario, en ambulancias, en el interior o en la capital, donde facultad de medicina, y lo hablo siempre con las últimas generaciones, los cursos pasan desde estudiantes de medicina hasta médicos ya formados, aún hoy no hay una capacitación muy profunda en lo que es la medicina prehospitalaria de trauma. Si bien hay cursos que cada uno de los estudiantes lo puede hacer de forma casi que paralela y pagándolo, no existen una cátedra de lo que debería ser medicina operacional dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nosotros logramos que esta unidad docente sea una materia optativa de la carrera de Facultad de Medicina en Uruguay, la cual le da una cantidad importante de créditos al estudiante, que son 10 créditos, otras optativas de la carrera, las cuales los alumnos tienen que, justamente como dice el nombre, optar, le dan menos créditos. Entonces tenemos un gran caudal, siempre con una lista de espera para anotarse de 300 alumnos. Pero cuando llegan a las clases les pregunto por qué vienen y que me digan sinceramente si levanten la mano quienes vienen por los créditos, y 10 créditos es mucho, y todos levantan la mano. Cuando termine el curso, a las 3 semanas, todos se van contentos por sus 10 créditos, pero más que nada por lo que aprendieron, que en mi caso, por ejemplo, no tuve la oportunidad de aprender en la Facultad de Medicina. Con estos cursos lo que queremos es justamente que el estudiante de medicina, que el médico formado, que el enfermero, que el chofer de ambulancia, el licenciado en enfermería sepa eso que es hablar trauma. Yo siempre les cuento, les digo, si yo voy a Suecia o a Alemania, si sé hablar sueco o sé hablar alemán, me va a ir muy bien con todo lo que quiera hacer, con ir a un shopping, con ir a capacitarme en algo, con hablar con el chofer del ómnibus. Ahora, si solo sé español, no me va a ir muy bien. Si sé inglés, capaz que me va medianamente bien. Entonces, si estamos en la calle y estamos arriba de una ambulancia, lo más adecuado es hablar trauma a todos. El chofer, el enfermero, el médico. Y de esa forma, por ejemplo, si llegamos a una ambulancia a una situación de víctimas múltiples en la ciudad, donde tenemos un choque entre dos vehículos con 6, 7 involucrados, quien llega primero en esa ambulancia va a ser el que va a tener que hacer el triage. A ver, esas 7 víctimas, cuáles son las prioritarias, cuáles tienen más riesgo de muerte, cuáles vamos a evacuar primero. Y si no estamos todos capacitados en trauma, si no sabemos lo que es el triage, va a pasar de que el primero que llegue va a ver si cuál es, pero va a venir un segundo que también va a querer hacer lo mismo y es una pérdida de tiempo. Quienes estamos en esto y en esta unidad docente, por supuesto que no nos regimos por cosas que se nos ocurra a cada uno de nosotros, que leyó en algún lado, sino que estamos capacitados en cursos como el PHTLS, como el ATLS, del cual somos instructores, aparte de esta unidad docente, y los conceptos que se utilizan son lo último que se utiliza en un curso de ATLS, como les decía, varios somos instructores. Cuando hablamos de ATLS hablamos del curso de trauma hospitalario, el PHTLS de trauma prehospitalario, de donde hay pautas que se van actualizando cada 4 o 5 años, y estos conceptos son los que vertimos a nuestros cursos. Yo le voy a poner ahora
la temática, la presentación seguramente les quede, y contactos para poder hacer el vínculo con nosotros en caso de querer hacer el curso. Aparte de eso, varios somos médicos o fuimos médicos militares. En mi caso, yo empecé como practicante de medicina arriba de un barco. Cuando uno empieza, recibe el título de médico y tiene su primera guardia en un hospital, arriba de una emergencia, tiembla de miedo porque son sus primeras experiencias. A mí me tocó, por ejemplo, ir como médico, nada catastrófico, nada alarmante, pero sí como practicante de medicina arriba de un barco de la Armada Nacional con eh, 100 tripulantes en un barco, otros 100 en otro barco, a cargo de ellos como practicante de medicina, un viaje a Río de Janeiro. A partir de ahí uno empieza a agarrar más confianza. La primera guardia arriba de una ambulancia suele pasar lo mismo, la primera guardia arriba en una puerta de emergencia pasa lo mismo. Y la idea de esto es tomar experiencia, de qué hacer, cómo movilizarse, qué tiene uno en la situación en la que está, conocer los medios, conocer el instrumental que tiene. Dentro de nuestro equipo tenemos gente de lo que vendría a ser uno de los más capacitados, sistemas de actuación en lo que es un evento con víctimas múltiples en la ciudad, que son los bomberos, quienes llegan, quienes van a dar la seguridad del lugar, quienes van a extraer pacientes de los vehículos. Bueno, tenemos instructores que pertenecen a bomberos, médicos que son del ejército, en mi caso de la Armada Nacional, donde hemos estado en situaciones de misiones de paz, en el que están trabajando en lugares con muy pocos recursos y donde hay partes del año no se puede ingresar, como en la Antártida, de capacitarnos en cursos, como por ejemplo todo lo que se refiere a hazmat, nada menos que en países que los han sufrido, como Irán, y donde hasta el día de hoy siguen sufriendo efectos crónicos de la mostaza, donde los iraníes nos contaban cómo fue la situación cuando tuvieron la guerra con Irak, cómo tuvieron que adecuar sus hospitales para esa situación. Todo esto lo volcamos en nuestros cursos. ¿Cómo surge la UBA de Medicina Operacional? Es un convenio entre la Universidad de la República, o sea, la Facultad de Medicina de la Universidad Pública de Uruguay, los servicios de salud del Estado, donde hay una red amplia de hospitales, de puertas de emergencia, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que vendría a ser el rector de todas las fuerzas, o sea, cada fuerza armada, ejército, marina, fuerza aérea, tiene un sistema de salud propio, pero a su vez hay algo que es la Dirección Nacional de Sanidad, que es el que gobierna a esos médicos que son médicos militares. Y a su vez tenemos un hospital central, que es el hospital central de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Salud Pública. ¿En qué nos encargamos de diseminar los conocimientos en medicina operacional entre los habitantes de nuestro territorio? Por eso les decía que en algún momento incluso se llegó a hacer cursos para primeros respondedores, o sea, gente que se anotaba que no tenía nada que ver con la salud, y hacemos cursos que son también muy básicos, no en el mismo nivel que para médicos o para personal de salud, pero donde, como bien decía la colega de México, el primer respondedor no va a ser un médico, un enfermero, o salvo que circunstancialmente pase por el lugar, va a ser un civil que se encuentra en el lugar y se le puede enseñar qué cosas hacer, qué cosas no hacer ante una situación de trauma por el motivo que sea.
con Glauco, con el doctor Glauco Rodríguez, hemos hablado varias veces de que la Sociedad Uruguaya de Emergencia, la SUE, es un buen canal para empezar a generar conocimiento en, en trauma por intermedio de nuestra aguda. Y así lo vamos a hacer, en el futuro vamos a empezar a hacer, en el futuro no muy lejano, sino seguramente ya el año que viene, a generar cursos para que se empiece a capacitar no solo por intermedio de la Dirección Nacional de Sanidad, pero esto es para mostrarles qué es lo que hacemos. Entonces, como les decía, gente que está en la Armada, gente que está en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en bomberos, lo que hacemos es difundir los conocimientos que hemos adquirido tanto en misiones, tanto en situaciones de rescates en el mar. En mi caso, por ejemplo, yo empecé como practicante de medicina, después como médico de navegación. Más adelante ya estuve como director técnico de lo que es el Servicio Sanitario de la Armada, y luego me retiré. Hay gente que está muy capacitada, con muchos años en bomberos, donde todos los días tienen siniestros vehiculares y donde esa experiencia la vuelca a nuestros cursos. Y así en marzo del 2011 empezó nuestra unidad docente. Llevamos al día de la fecha 1.583 alumnos formados entre médicos, licenciadas y enfermeros. Son 3 cursos que damos, los cursos no son muy largos y lo más importante, los cursos son gratis para los estudiantes de medicina que están ahora en línea. Por supuesto que ya deben tener conocimiento de la unidad docente, si no después van a quedar los vínculos para que se puedan inscribir. Y como les decía, más allá de los cursos que damos puntualmente, ahora van a ver algunos para médicos, licenciados y enfermeros de ACE, se puedan generar nuevas instancias por intermedio de la Sociedad Uruguaya de Emergencia. Este es uno de los cursos de soporte vital básico táctico para personal sanitario, donde se le da a estudiantes de medicina y enfermería. Da 10 créditos, tiene una frecuencia de 2 días durante 3 semanas y el horario es en la tarde. El lugar físico es en la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que queda por la calle 8 de Octubre, al costado del Hospital Militar. El mostir, en el cual Glauco fue uno de los primeros alumnos de este curso, y en el cual, yo siempre lo digo riéndome, él ya mostraba sus capacidades a lo que ha llegado hoy, a organizar las masas, a ser un gran organizador. En principio, yo lo veía siempre, y esto es algo, una opinión personal, como que era el que organizaba, los cursos son de 30 personas, él era el que organizaba a los alumnos en todo lo que era el día a día de los cursos, y fue uno de los cursos en cuanto a los alumnos con más puntualidad, que siempre él era el encargado de llevarlos tipo la manada a los alumnos, y bueno, y eso mismo sigue reflejado hoy de cómo tiene la capacidad de conducción de personas y lo hace muy bien, y creo que así va a seguir en adelante. Y no es por pasar una mano en el hombro, porque un bloque lo conocemos hace tiempo, y creo que eso se lo he dicho varias veces. Estos son los 3 cursos que existen en estos últimos 2 años. Hemos reforzado el vínculo con lo que es la Administración de Servicios de Salud de Estado, con ACE, y con lo que es la parte de atención primaria en cuanto a ambulancias del Estado, que es el SAME 105, para capacitar a los médicos, enfermeros y licenciados, como decía, de esos 2 lugares. Los servicios de salud de Estado en Uruguay tienen 2 ramas, uno que es el prehospitalario, que son las ambulancias, que es el SAME 105, y lo que son no los hospitales de segundo nivel, sino la red de atención primaria, la rama metropolitana, que tiene 6 puertas de emergencia, puertas chicas, pero puertas de emergencia, en donde
es el primer lugar que llegan politraumatizados, que llegan baleados, que vemos todos los días en los informativos. Por ponerles un ejemplo, Piedra Blanca, por poner Jardines, ahora la Puerta del Cerro, que se transformó en hospital, pero la puerta de emergencia sigue siendo la misma. Y a esa gente es a la que capacitamos en eso que es hablar trauma, ¿ah? De que sepamos de qué estamos hablando. Y hablar trauma y sistematizarse es aplicar los conocimientos, aplicar los protocolos que por nivel internacional se utilizan, que son justamente los conceptos PHTLS y los conceptos ATLS, sumado a una cantidad de de otras cosas que les damos en nuestros cursos. Ahora van a ver la, la, detallado, acá tienen los temas que damos en cada uno de nuestros cursos. Se hace una introducción a lo que es la medicina operacional en el curso, con gente que está con más que experiencia por haber participado en misiones de paz, por haber participado en situaciones, como mostraba la colega mexicana, situaciones de víctimas masivas o víctimas múltiples. En mi caso, lo voy pasando para que vayan leyendo mientras. En mi caso, tuve una experiencia que fue algo que hizo un cambio rotundo en mi formación, que es que cuando nos recibimos, allá por el año 99, un año antes hubo una situación de víctimas masivas de las más desastrosas, cambio el término desastre de lo que es el trauma, que fue el huracán Mitch en Honduras. Acá, afectó a todo Centroamérica, pero en la época moderna y que se conoce fue el huracán que más víctimas dejó, que más muertos dejó, alrededor de 20.000 muertos, eh, con vientos de 290, casi 300 kilómetros por hora en forma sostenida, lo cual se imaginan que generó muchísimas situaciones de desastre. La lluvia y el viento, las inundaciones y el viento. Esa situación del Mitch, en mi caso, me planteó lo importante que es estar capacitado, lo importante que es estar entrenado para algo, y no es solo la idea de que uno va a un lugar a ayudar, como pasó en la situación de Dolores. Tiene que estar capacitado y tiene que estar preparado eh, para varias cosas. Algunas que son las que nos podemos preparar en un curso PHTLS, en un curso ATLS y en un curso como este que damos nosotros. Y otro es estar preparado y pensar, no solo voy a ir a ayudar, es tengo que estar preparado y el grupo que va tiene que estar preparado para soportarse a sí mismo. O sea, yo no puedo ir a la ciudad de Dolores a ayudar y no tener detrás, yo ya encargado de algo que es un equipo que va a ayudar, ¿qué va a comer ese equipo? Cosas que pueden parecer muy simples. ¿Qué va a comer? ¿Dónde me voy a alojar? ¿Qué lugar tengo para dormir? No puedo ir a un lugar a hacer una molestia para quienes están precisando ayuda. Y más allá de eso, lo psicológico. Nosotros cuando fuimos a Honduras fuimos capacitados, fue un convenio entre el sindicato médico, la Asociación Cristiana de Jóvenes, eh, todos íbamos con la idea, vamos a ir a ayudar a esta gente, terminaron ayudando ellos a nosotros en la enseñanza que nos dieron de, de, de cómo es la parte humana de la medicina. Pero más allá de eso, lo que es que tiene que ser algo autosustentable ese grupo que va a ayudar. Tiene que tener qué comer, tiene que tener dónde dormir, como les decía, para poder no ser un estorbo. Estas son algunas imágenes de los cursos que hacemos en nuestra unidad docente. Hemos trabajado en todos los ámbitos con los estudiantes, tanto en tierra, tanto en embarcaciones,
planteando situaciones siempre diferentes y siempre tratando de conseguir lugares acordes a lo que son los cursos. Doctor, le quedan los últimos Ya minutos. terminamos, ya terminamos. Gracias. Imágenes de todo lo que se capacita. Si es una muñeca para entrenar a los estudiantes en lo que es parto. Tenemos, por suerte, en Uruguay 2 personas que son las más capacitadas para la medicina de vuelo, o sea, en un helicóptero o un avión. Una de ellas está dentro de nuestra UDA, el doctor Gabriel Pinchelli. Gabriel Pinchelli es un muy buen amigo, es cirujano plástico, dedica parte de su vida desde hace años. Entramos juntos en la Armada en el año 96. En el caso de él, en los helicópteros, en el caso mío, en los barcos, y es la persona más capacitada, junto con el doctor Avellanay, que es hoy el director del nuevo hospital del Cerro, en lo que es el aerotraslado de pacientes, tanto en helicópteros como en aviones. Acá vemos a Gabriel, en el helicóptero de la Armada, en una situación de búsqueda de tripulantes en plena acción. Y cuando trabajamos en estos medios, no trabajamos en situaciones como vimos recién con el Mar Cáramos, son situaciones como estas, y donde se capacita a los médicos, a los enfermeros a trabajar en estas situaciones. La Armada, por ejemplo, tiene un sistema de búsqueda y rescate, que cada país lo tiene, donde está asignada un área de búsqueda, que es la frontera hacia el norte con Brasil, hacia el sur con Argentina y hacia el medio del Atlántico con Sudáfrica, donde ahí puede pasar cualquier cosa. Cuando hablamos de medicina militar, más que solo atendemos a los militares, la búsqueda de rescate, por ley, el gobierno uruguayo asigna a la Armada, se dedica a atender cualquier situación arriba de un barco en esos límites que lo dije. Puede ser un crucero que haya un infarto, una fractura, un barco mercante que un tripulante tenga alguna situación médica, y ahí tenemos que estar planificando. Yo ya no estoy en eso, ya estoy retirado, pero se tiene que estar planificando cómo evacuar, cómo llegar hasta ese barco. Se puede llegar por otro barco, se demora tanto, se tiene un helicóptero, cómo sacarlo, se puede sacar con un helicóptero. Todas esas cosas son las que tienen que estar planificadas. Estos son los contactos para nuestra UDA. En todo caso, si por acá no se pueden contactar, personalmente que pueden hacer conmigo. Y esto es lo que les contaba de lo que viví y fue una gran experiencia en cuanto a tratar con esas situaciones de víctimas masivas y el post-evento. Nosotros fuimos después que pasara el huracán y aprendimos muchísimo. Esto ya es para otro capítulo, no es para ahora, pero el capacitarse, el estar capacitado para esto y sobre todo la parte psicológica de que nos va a afectar estar en una situación así, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay niños que quedan solos y uno llega y tiene un choque terrible con lo que puede llegar a encontrarse, que no estaba preparado, por más que nos capacitamos por todo tipo de medios, o sea, lo que era medicina tropical, lo que era gente, ingenieros de OSE, diciendo cómo potabilizar el agua, docentes de facultad de medicina de varias especialidades para cada situación, cómo tratarla, pero uno llega allá y se encuentra con cosas que no estaban planificadas. Lo mismo que puede pasar, como le decía, ir a Dolores a querer ayudar y hay algunos ítems que hay que tenerlos en cuenta y estar preparado, más allá de la capacitación puntual en trauma. Para finalizar, bueno, la idea es, en estos cursos lo que hacemos y vamos a hacer en conjunto con Glauco es empezar a difundirlo más, a que la gente cada vez más, cuando termina facultades y se sube una ambulancia, arriba de la ambulancia, sepa hablar trauma. Es fundamental estar arriba de una ambulancia y saber qué es hablar trauma. Y hablar trauma es que yo llego, sé hacer triage, sé los tiempos, sé
cuánto tiempo tengo para quedarme con el paciente en ese lugar, que no me puedo quedar jugando, porque yo en la ambulancia lo que hago es estabilizarlo para trasladarlo, no lo voy a curar en ese lugar, digamos, sino que es que su hemodinámica esté normal como para llegar al hospital y ahí sí los colegas que lo reciben en la puerta de emergencia evaluarlo nuevamente con un nuevo triage y ver qué es lo que precisa. Y saber, como también bien decían las colegas extranjeras, a dónde llevarlo. Cuando fue la presentación de la colega argentina, de no estar perdiendo tiempo, de llevarlo a un lugar que no tenga neurocirujanos si se requiere neurocirujanos. Todas esas cosas son fundamentales y eso es hablar trauma. Y eso es lo que queremos que nuestros médicos, cuando salen de facultad de medicina o enseguida, lo sepan. Siempre pongo estas fotos para esta persona que es la licenciada Marta Pino, que en nuestros inicios formamos la UDE y estuvimos trabajando mucho tiempo antes de que se iniciara esta unidad docente. En lo que es la medicina militar, Marta falleció muy joven, de 48, 49 años, por una ACV, pero tenía un amor terrible por lo que era la medicina del trauma. Era incansable, siempre estaba apoyando, a pesar de sus 2 o 3 horas que dormía a veces, porque trabajaba en otros lugares, y una gran amiga, y siempre tengo esta foto porque era locura que tenía con los caballos. Este, gracias a ella se formó esta unidad docente que hoy sigue, y cada uno de los cursos que damos la homenajeamos porque uno de los pilares. Glauco, muchas gracias por la invitación y como dije acá, vamos a seguir trabajando y esto lo vamos a ir difundiendo para que los nuevos médicos, los enfermeros, los licenciados, logremos que todos hablemos trauma y sea la vida en el prehospitalario, en la calle, mucho más práctica y más útil para el paciente, que es a quienes dedicamos nuestra vida. Muchas gracias.